Veremos en el sermón principal, Éxodo 14, del 1 al 14, y el sermón lo he titulado La soberanía de Dios en el callejón sin salida. La soberanía de Dios en el callejón sin salida. Y veremos un primer punto que se llama el encierro providencial. El encierro providencial. Lo veremos en Éxodo 14, versículos 1 y 2. Primer punto, el encierro providencial. Éxodo 14, del 1 al 2, en donde les pido que por favor fijen sus ojos en las Sagradas Escrituras en esta parte. Leo para ustedes. Habló Jehová a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hairot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Bien, quisiera aquí en este punto recordar parte del contexto. ¿Qué tenemos acá? Tenemos a una nación en donde Faraón ya le dio la orden a la nación que se fueran de allá, que salieran, que ya no los quieren ver, que se vayan, porque toda la nación de Egipto se vino a pique por las 10 plagas y toda la nación estaba prácticamente destruida. Que se vayan, era lo que ellos querían. Cuando sucede la muerte de los primogénitos, es que es el detonante para que Faraón finalmente diga ya no, y los cortesanos que habían en aquella época les habían dicho que ya no los quieren tener más ahí, que se vayan al desierto como ellos han pedido desde el principio, a adorar a su Señor en el desierto, que se vayan de allá. Finalmente, estando allí, había algo que los guiaba en el desierto. Aún el Mar Rojo no se ha abierto, todavía no habían llegado hasta allá. Ellos lo que tenían era la orden de salir de Egipto. Entonces, ellos lo que estaban era en camino saliendo de Egipto. Pero cuando sale la nación hacia Egipto, ¿cómo hacen ellos para salir de Egipto hacia el desierto? ¿Cómo ellos saben hacia dónde ir? ¿Hacia el norte, oriente, occidente? ¿Cómo hacen ir en dirección hacia el desierto tan grande? Pero ¿en qué dirección tienen que caminar? ¿Recuerdan ustedes qué los guiaba? Una nube, una columna de nube y de fuego. No eran dos columnas, no eran dos nubes, era una sola de y de fuego. Era una sola. Bajo este entendido, hermanos, leamos entonces. Habló Jehová a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que den la vuelta. Es decir, que ellos iban directo hacia el desierto, ¿cierto? A adorar a su Señor en el desierto. Pero el Señor les dice: díganle que se esperen y que más bien den la vuelta. Habló Jehová a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hairot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Vean ustedes que dice entre Migdol y el mar. ¿Cuál mar era ese? El Mar Rojo. Estaban entonces entre Migdol y el Mar Rojo, hacia Baal-Zephón. La palabra Baal, recuerden ustedes que significa Señor. Eran los dioses que habían en aquella época, le llamaban así, hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. ¿Por qué resulta esta orden del Señor particular? La nación de Israel sale de Egipto hacia la libertad en el desierto, pero el Señor les dice: esperen un momento, giren y pónganse ustedes entre el mar y los egipcios. ¿Qué tienen entonces cuando ellos van hasta allá? ¿Qué tienen entonces ellos enfrente? El mar. ¿Y detrás a quién tienen? A los egipcios. Y entre los lados dice que tienen entonces las fortificaciones de los egipcios. Pi-Hairot, que son justamente los muros o fortificaciones que tenían los egipcios. En otras palabras, el Señor guía al pueblo a una encerrona. No había manera de salir de ahí.
al frente del mar, a los lados tenemos entonces las fortificaciones egipcias y detrás viene Egipto. Entonces, ¿recuerdan ustedes que habían espías? Y le cuentan a Faraón algo en relación a esto. Faraón entiende todo mal, porque viendo Faraón y teniendo la experiencia Faraón de las 10 plagas, de que su hijo había muerto conforme le había dicho Moisés, pero a pesar de eso, él es terco y él es necio. Pero ya vamos a ir caminando hacia allá. Quisiera detenerme aquí porque el Señor, por alguna razón, Él nos hace referencia a estos lugares. Pihairot significa lugar de libertad. Es muy contradictorio que Pihairot signifique lugar de libertad cuando el Señor los manda al desierto y les dicen que no. Cambio, den la vuelta, pónganse al frente del mar, entre las fortificaciones egipcias y detrás vienen los egipcios. Y el sitio se llama Pihairot, lugar de libertad. Es muy contradictorio porque no los está poniendo en libertad. Al contrario, pareciera que los estuviera poniendo en peligro. Porque si quisiera mandarlos para la libertad, los deja ir hacia el desierto, pero no los pone enfrente del mar y detrás los egipcios y a los lados las fortificaciones. ¿Hacia dónde corren? Quedan totalmente encerrados. Migdol significa que es una torre o un lugar de fortaleza, es decir, en donde se encontraban las fortificaciones egipcias. En otras palabras, el Señor está colocando estos sitios geográficos para que entendamos que Él mismo se encarga de poner a la nación de Israel en aprietos. Él mismo se encarga de decirle, vamos para acá, donde no haya esperanza alguna de salvarse. Él mismo se los lleva para allá. Luego, dice que hay un lugar que se llama Baal Zephón. ¿Sí lo ven ustedes ahí en sus escrituras? Ese lugar se llama Baal Zephón haciendo referencia al Señor del Norte. El norte en aquella época era muy conocido porque en el norte eran donde se ejecutaban los juicios. En otras palabras, estábamos hablando del Señor del juicio. Baal Zephón, eran sus ídolos, eran sus dioses. Pero el Señor quiere que lo coloquen aquí en el texto bíblico. Lo que el Señor quiere mostrarles a ustedes y a nosotros en aquella época de lo que sucedió es mostrarles a los egipcios quién es verdaderamente el Señor del juicio. Entonces pone su nación ahí en todo el peligro para que vengan los egipcios, los vean ahí facilito de poderlos acabar con todos. No tenían dónde escapar. Hacia el mar no había cómo escapar. Hacia las fortificaciones no, porque son fortificaciones egipcias. Hacia atrás no, porque hacia atrás queda Egipto. Estaban encerrados completamente. Sigamos avanzando. Sin embargo, este tipo de cosas nos pone a pensar en algo. ¿Alguna vez usted se ha sentido como que está andando en un valle de sombra de muerte, pero sabe que su Señor está ahí? Les pido que por favor busquemos el Salmo 23, versículo 3 y 4, y noten algo muy particular en el Salmo 23. Salmo 23, versículos 3 y 4. Tengamos el contexto en donde se encuentra la nación de Israel en este momento. Están encerrados, al frente del mar, a lo largo de las fortificaciones y detrás de Egipto. Donde sea que ellos miren, hay peligro. Pero ¿quién los llevó allá? La columna de nube y de fuego. Finalmente, ¿quién finalmente los puso a ellos allá en ese peligro? El Señor mismo los puso ahí. Tengamos presente ahí. El Señor mismo los llevó hasta allá. Salmo 23, 3, 4. Dice el texto, confortará mi alma, me guiará por sendas, noten ustedes, me guiará. ¿Quién lo guía? El pastor, ¿cierto? Dios mismo. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Dice el Salmo 23 que el Señor es el que está guiando a su pueblo al valle de sombra de muerte. Ahí dice el texto que el Señor es el que lo está guiando. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre, aunque ande en valle de sombra de muerte. De un momento a otro apareció en valle de sombra de muerte, o el Señor fue el que lo guió hasta allá. El Señor lo guió hasta allá. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Noten ustedes que en el texto, en el Salmo 23, podemos ver otra explicación de por qué la nación está allá.
La nación está allá porque el Señor la llevó a un valle de sombra de muerte. Pero ¿qué esperaba el Señor llevando a su pueblo a una parte tan peligrosa? El Salmo 23 nos responde. Lo que esperaba era que ellos se desarmaran completamente de cualquier posibilidad que hubiese en ellos mismos de ser salvos, de la maldad que venía detrás de ellos, y más bien confiaran en Dios. Vamos al versículo 4 del Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, que es donde estaban en ese momento los israelitas, estaban ahí, en el valle de sombra de muerte, ¿qué se esperaba de ellos? El Señor me llevó ahí, entonces mi respuesta debe ser, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Esto es impresionante acá, hermanos, en el texto, porque uno pensaría de que es un, esa es la manera en la que el Señor de manera pedagógica nos muestra a través de Israel lo que pasa con la iglesia. Muchas veces se pone la iglesia en esos lugares de peligro, pero es el pastor quien lleva a su iglesia a ese lugar de peligro. Según vemos en el Salmo 23, es el buen pastor quien lleva a la iglesia a la zona de peligro. ¿Con qué fin? Con el fin de que la iglesia vea en su Señor de que Él es quien le brinda esa seguridad. No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Si el Señor me lleva a esa zona, entonces no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Ahora regresemos a la nación de Israel. Ellos estaban al frente con peligro, atrás con peligro, a los lados con peligro. Y si tienen ellos todos los frentes, la retaguardia, los lados con peligro, ¿cuál era el único lugar donde ellos podían ver? ¿Dónde no había peligro? Arriba. Ellos tenían era obligatoriamente que mirar hacia el Señor. Los puso el Señor ahí, en esa zona de peligro donde por cualquier lado donde vieran había peligro. Si miraban arriba al Señor, entonces no temerá mi alma mal alguno porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. Eso era lo que esperaba, eso es lo que se muestra para la iglesia de hoy en día. Cuando pasemos nosotros por ese valle de sombra de muerte, lo que tenemos que hacer es mirar hacia arriba. El Señor nos trae hasta este lugar. Nosotros vivimos muy tensos en estos momentos en donde hay elecciones. Pero si el Señor nos lleva por valle de sombra de muerte, el Señor nos llevó hasta ahí. Miremos hasta el cielo. El Señor es nuestro buen pastor. Sigamos adelante. Versículo número 3. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. ¿Cuál vieron ustedes la lógica de Faraón? O sea, el hombre creyó que la nación está encerrada, porque Faraón dirá a los hijos de Israel, encerrados están en la tierra. Claro, al frente tienen el mar, a los lados las fortificaciones y detrás está Egipto. Están encerrados, es lo que dice el texto. Aquí hay algo, hermanos, de la necedad y la terquedad del incrédulo, del impío. ¿Cómo es posible que Faraón y sus cortesanos, viendo las 10 plagas, cayeron las 10 plagas, ellos sufrieron, ellos cómo se les ocurre pensar que si el Señor los pone ahí es para encerrarlos para que vengan los egipcios y los maten? O sea, no tiene sentido. Y es ahí en donde el impío es muy necio. ¿En qué sentido es necio? Cuando ellos ven el juicio de Dios en sus vidas, son súper creyentes. Eso van a la iglesia, se mantienen súper firmes porque el juicio ha caído sobre ellos. La enfermedad, la desgracia, lo que sea que haya caído. Pero solamente es que se les quita el juicio y entonces se vuelven necios. Ya quieren otra vez regresar a hacer sus mismas maldades de antes. El texto dice, porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Sigamos avanzando. Les pido que por favor ubiquen Zacarías 2.8 y noten ustedes acá lo irracional y lo ilógico. Si el Señor hace lo que hace en la nación de Israel, 10 plagas donde solamente son afectados los egipcios y su pueblo no, ¿cómo podría pensar Faraón de que entonces el Señor despliega todo este poder en Egipto para ir a matarlos en el desierto? Pues no tiene nada de sentido. El impío pierde el buen juicio cuando la ira de Dios por un tiempo
se quita y él pierde el juicio. Arthur Pink decía en su libro de atributos de Dios, en el atributo de la bondad, decía lo siguiente. Él decía en ese libro de que la bondad de Dios sirve para endurecer el corazón del impío. ¿Por qué lo endurece? Porque el impío sabe de que va a amanecer, va a haber luz de día, va a poder comer, va a poder trabajar, tiene salud, puede hacer todas sus cosas, la bondad de Dios. Pero él considera de que eso es por él, no por el Señor. Así que la misma luz del sol puede derretir la cera como puede endurecer la greda. El problema no está en la luz del sol, el problema está en el material de la persona a la que está siendo impactada por la luz del sol. En el creyente se derrite con la luz del sol, en el impío se endurece, la misma luz. Zacarías 2:8. Leo para ustedes. ¿Qué es la iglesia para el Señor? Entonces Zacarías 2:8 nos dice, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Eso era lo que pretendía entonces hacer Faraón, tocar la niña de los ojos de Dios, haciéndoles daño allá en el desierto. Eso era su deseo más profundo. Versículo 4 dice lo siguiente, y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga. Noten ustedes que el texto dice, y yo endureceré. Es la manera en la que el Señor nos enseña a nosotros de que han oído ustedes el concepto de gracia común. La gracia común lo que hace es que retiene al impío para que no sea tan malo como puede ser. El Señor lo que hace es que lo suelta a su libertad, a su maldad, para que haga como bien lo considera. Tanto así lo suelta que no pondera de que el Señor ya desplegó poder allá en Egipto 10 plagas y no, la necedad es tanta de Faraón que se le olvida eso y se va detrás de los israelitas. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga. Él quita su gracia común para que el Faraón sea tan malo como el Señor le permita ser, porque el Señor no es que creó a Faraón malo. El Faraón es malo porque Adán y Eva caen y con él cae toda la humanidad. Y cuando cae toda la humanidad, lo que muestra es su odio ante Dios. Toda la humanidad lo hace así. Por eso es que a los niños hay que enseñarles a respetar a papá y a mamá. Por eso los niños hay que enseñarles, tú no eres igual a mí, ni eres igual a la mamá. Tú mantienes en un mundo de jerarquías, en donde tenemos entonces a papá por acá y a mamá, y tú estás por acá para obedecer. Pero Faraón en este tipo de situaciones, él no las entiende y él, recuerden que él se cree igual a Dios, porque el Faraón tiene la creencia de que él es el hijo de Dios, entonces es como Dios. Para los egipcios, él se equipara con Dios. Él se cree igual que Dios, porque el corazón del hombre es así. Él se cree su propio Dios, él decidiendo qué es bueno, él decidiendo qué es malo, sin preguntarle al Señor qué es bueno y qué es malo. Por eso es que ustedes hoy en día ven y vemos leyes como, por ejemplo, en nuestro país y en otros países, como la legalización del aborto, porque el hombre decidiendo qué es bueno y qué es malo, cuando la misma escritura menciona de que eso es un asesinato. Pero el hombre menciona y se cree igual a Dios. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Esto es importante, hermanos, lo que menciona aquí el texto, también por el siguiente detalle. ¿Vieron ustedes de que el Señor en las 10 plagas acabó con su agricultura? Hay algo importante en Egipto. Ellos vivían al lado de un río muy conocido hoy en día también. ¿Recuerdan ustedes el nombre de ese río donde está en Egipto? El río Nilo. El río Nilo, cuando se desborda, él lo que hace es que permite que se rieguen los campos de manera natural, y la misma tierra que es tan fértil empieza a generar sus frutos. Esa es la particularidad que tenía ya Egipto, era muy próspera por el río Nilo. ¿Y el Señor qué hace con el río Nilo? Lo convierte en sangre, improductivo. Después, ¿qué hace el Señor con su ganado? Le hace que dé todo tipo de úlceras. Y así podemos revisar todas las 10 plagas, pero hay algo que el Señor dejó para lo último. Afectó entonces la salud, afectó entonces la economía, afectó entonces todo lo que había en Egipto, pero faltó algo y lo deja para lo último. Y aquí quisiera hacerles a ustedes una pregunta.
Egipto es la superpotencia que había en aquella época, la superpotencia. Ninguno como Egipto en el mundo conocido de aquella época. Ellos eran la superpotencia. Hoy en día, y ellos siempre han existido, las superpotencias siempre han existido. Para nuestros tiempos, ¿quién es la superpotencia? Estados Unidos. ¿De qué es lo que más se precia a Estados Unidos? ¿Hay algo que más les se precia? ¿Saben ustedes de qué es lo que más se precia a Estados Unidos? De los militares, de su fuerza militar. Es lo que más se precia de ellos. Tanto que pudimos ver lo que sucedió el 3 de enero de este año. Hacen todo su despliegue militar mostrándole al mundo algo, poder, de que ellos tienen poder para incursionar donde quieran porque tienen los militares y tienen el ejército para hacerlo y la tecnología para hacerlo. Leamos nuevamente el texto bajo este entendido. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. ¿Qué faltaba por acabar de Egipto? Su ejército. Atacó todo, pero dejó lo último. Lo que les generaba más orgullo lo dejó para lo último. El ejército lo dejó para lo último. Sigamos entonces avanzando. Les pido que ubiquen Romanos 9, versículo 17. Romanos 9, versículo 17. Voy a leer para ustedes Romanos 9, versículo 17. Porque la escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Estamos hablando en Romanos 9, 17 en la época de Pablo. Para la época de Pablo, ¿Egipto era una superpotencia? Ya no era una superpotencia. ¿Cuál era la superpotencia de la época? Los romanos. Entonces, ¿acabó o no acabó el Señor con esa superpotencia? La acabó. En la época de Pablo se menciona esto como ejemplo de que contra el Señor nada ni nadie. Un pueblo que ustedes imaginan que venían es un montón de esclavos. ¿Los esclavos saben pelear? ¿Los esclavos tienen algunos tipos de estrategias militares contra Egipto, que ellos sí tienen su ejército, contra un poco de esclavos? Entonces noten ustedes la misma batalla que tenemos entre David y Goliat. Nuevamente se repite. Y el texto nos dice: porque la escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Era importante Egipto porque Egipto era conocido en toda la tierra como la gran superpotencia, como hoy Estados Unidos es conocida en todo el mundo como la gran superpotencia. En aquella época era Egipto, la gran superpotencia. Y el Señor dice que puso a Faraón para que el nombre del Señor sea conocido a través de Faraón. 40 años después sucedió algo importante. Les pido que por favor ubiquen Josué capítulo 2 versículos 10 al 11. Josué 2, 10 al 11. Estoy diciendo acá que 40 años después de lo que estamos estudiando hoy, partiendo de esa fecha, 40 años después, lo que había ocurrido en aquella época seguía generando miedo en la tierra. Josué 2, 10, 11 dice: porque hemos oído. ¿Quién dice esto? ¿Recuerdan ustedes quién está hablando aquí? No. ¿Quién? Rahab. Rahab decía lo siguiente. Rahab le decía a los espías esto: porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas. ¿Cuándo ocurrió eso? 40 años antes. 40 años antes. Y dice, y 40 años, eso seguía vigente. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sejón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová, vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Noten ustedes lo que dice Rahab, importante, 40 años después.
aún siguen temiendo porque el Señor lo que había hecho 40 años antes a ellos les produce terror, les produce miedo, porque era, aquí respondemos entonces a algo importante. ¿Por qué era importante entonces que Egipto, la gran superpotencia, esclavizara a los judíos? Los hebreos en este caso, era importante que se hiciera así para que después de esta gloriosa libertad en todo el mundo se supiera, para que las personas que están en Canaán viviendo tuvieran temor y tuvieran miedo, para que cuando lleguen ellos hasta allá, ellos no se van a envalentonar con los hebreos, porque van a decir, los que están viniendo acá son las personas que el Señor sacó de Egipto, y el Señor acabó con la superpotencia. Si Él acaba con una superpotencia, pues va a acabar con Canaán. Ese era el temor, ese era el miedo. Y si el Señor no lo hacía así, entonces ¿qué van a pensar ellos? Van a pensar, ah, no, salió un montón de esclavos porque el faraón los dejó ir, llegaron hasta acá, pero no, eso es un poco de esclavos, eso es un poco de agricultores, vamos y acabamos con toda esa gente. Pero no fue así. El texto dice claro, porque hemos oído que Jehová, ni siquiera el pueblo, ellos tenían claro que no fue el pueblo, y tenían claro de que no fue por ninguna fortaleza de nadie dentro de ese pueblo, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sejón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová es vuestro Dios, es porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Noten ustedes que este gran temor que genera Dios mismo genera en algunos el arrepentimiento. ¿Qué pasó con Rahab cuando nota de que viene ese pueblo, viene para Canaán, y Rahab en ese momento tenía dinero o no tenía dinero? Tenía mucho dinero, porque Rahab, recuerden que Rahab para la época, ella era algo como lo que hoy en día conocemos como una proxeneta. Y en aquella época lo que hacía entonces era que tenía dinero de su trabajo. Pero ella lo que decía era, no, esperen, eso que me están contando, vienen ellos y vienen para acá. Y si ellos acabaron con Egipto, Canaán no es nada, no se les resiste. Al no resistirse, entonces es cuando se predica el Evangelio con la amenaza cierta, verdadera y real de que el que no se arrepiente va a arruinar su alma toda la eternidad en el infierno. Sienten entonces el peso del Evangelio de que si no lo reciben y no lo aceptan, entonces la consecuencia es ir al infierno. Martín Lutero, cuando estaba caminando en aquella época, antes de 1517, caminaba él y en medio de la lluvia cae una tormenta y un rayo cerca de él, y él, ¿qué fue lo primero a lo que temió? A morir. Pero ¿por qué le tenía tanto miedo a morir? Porque si moría, ¿qué pasaba? Se iba para el infierno. Eso era lo que él temía. John Wesley estaba una vez junto con su hermano Charles Wesley en un barco, y cuando estaban en el barco se estaba hundiendo. Cuando se estaba hundiendo el barco, entonces, recuerdan ustedes que yo les había contado a ustedes de que ve muy raro de que ellos comienzan a cantar, pero ¿cómo es que pueden cantar en medio de semejante tragedia? Y ellos estaban asustados de ver de que el barco se estrellaba, porque ellos todavía se sentían que no estaban preparados. ¿A qué le tenían miedo? Al infierno. Al infierno le tenían miedo. ¿Recuerdan ustedes el libro del Progreso del Peregrino? ¿Recuerdan quién lo escribió? John Bunyan. Él tenía sueños, John Bunyan, donde sentía de que el infierno se abría y se lo tragaba. Así las cosas, él entonces se despertaba con susto. ¿Y el susto de él cuál era? El infierno. Así vemos entonces cómo el infierno entonces es un elemento que Dios utiliza para la misma evangelización. El infierno es para eso, porque entonces aquí vemos a Rahab muerta del miedo de que vienen los mismos que destruyeron a Egipto, vienen para Canaán.
pero ella reconoce que no fueron ellos, que es el Señor quien hizo esto. Sigamos avanzando. Vamos al versículo 5 de Éxodo 14, 5, 9 y veremos el siguiente punto. El falso arrepentimiento y la reacción del mundo. El falso arrepentimiento y la reacción del mundo. Eso lo veremos Éxodo 14, 5 y 9. Leo para ustedes. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto? Noten ustedes quiénes son los que están hablando, ¿no? Y fue dado aviso al rey de Egipto, o sea, unos espías, y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, como si le tuvieran miedo a Egipto, pero era que los estaba llevando era la nube. Y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro. Noten ustedes aquí todo el detalle que la escritura nos entrega del ejército de Faraón. Y unció su carro y tomó consigo su pueblo y tomó 600 carros escogidos. Recuerden ustedes que los carros no eran simplemente los carros con una persona al frente, sino que tenían que tener la persona que maneja el carro, la persona que tira por un lado las flechas y la persona que tira al otro lado las flechas. No era solamente uno. Aquí el texto nos está mencionando solamente 600 carros, pero nosotros sabemos hoy por la historia lo que significan 600 carros. 600 carros y todos sus tripulantes. Y todos los carros, vean ustedes, y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Nuevamente, el texto recordándonos que no fueron por ellos, es el Señor. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería, noten ustedes acá el texto, con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo. ¿Y qué más dice? Y todo su ejército. Los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hairot, delante de Baal-Zephón. Noten ustedes el detalle que nos brinda la escritura. Nos está hablando que ¿quiénes fueron detrás de esos esclavos? ¿Y qué es lo que manda Faraón detrás de los esclavos de él? De sus supuestos esclavos, porque él se creía dueño de ellos. Y él los manda como si tuviera derecho sobre los esclavos y manda entonces todo lo mejor que tiene para buscar a sus esclavos. Esto, hermanos, nos pone a pensar en algo. Cuando nosotros salimos de Egipto, el rey de Egipto manda lo mejor que tiene para recuperar sus esclavos. Cuando usted sale de Egipto y usted ya no quiere compartir más con sus familiares 31 ni 24 porque es la perdición completa, Faraón manda a su esposa, a sus hijos, a sus nietos, a todo el que toque mandar, contar de recuperar su esclavo. Manda lo mejor que tenga. Cuando usted está en su trabajo y entonces le piden sus amigos de parranda para jugar fútbol y después del fútbol todo el desenfreno que se presenta después o los viernes, las quincenas o los días de pago y usted ya no quiere estar más con ellos, entonces le manda lo mejor que hay, le manda el mejor ejército que tiene Faraón, le manda el jefe, sus compañeros, sus compañeras de trabajo, todo lo que haya que hacer con tal de recuperar sus esclavos, lo que haya que hacer. Vean ustedes que Faraón no escatima en mandar a todo su ejército. Asimismo, usted y yo sufrimos todos los días cuando el Faraón envía lo mejor que tiene para buscar sus anteriores esclavos. Los que militábamos antes con él, ahora él lo que hace es buscar sus esclavos. Sigamos entonces leyendo. Aquí hay algo importante, hermanos, y es la necedad de los impíos. Les pido que por favor ubiquen Éxodo 10, versículo 7. Éxodo 10, versículo 7. Éxodo 10, versículo 7. Vean ustedes que estaban en pleno juicio,
En Éxodo 10 estaban ellos con el juicio de Dios. Estaban las 10 plagas cayendo en Egipto a todo dar. Y ellos, después de ver que caen las plagas, ¿qué dicen entonces ellos? Entonces los siervos de Faraón le dijeron, ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? Y luego viene más adelante y dice, ay no, mentiras. No, tráiganlos otra vez. Primero les dice en el Éxodo 17 que se vayan, que ya no los quieren tener, que se vayan. Y en Éxodo 14 dice, pero nosotros ¿cómo los fuimos a dejar ir? Hay que ir a recuperarlos, tráiganlos. Esto nos enseña, hermanos, que las resoluciones hechas bajo el terror del juicio divino, en este caso las plagas, sin la obra regeneradora del Espíritu Santo, se desvanecen en el instante en el que el peligro pasa. Y esto lo podemos ver muchas veces, aún en nosotros mismos, cuando estamos en alguna grave enfermedad y ahí sí estamos buscando al Señor. Cuando salimos de la enfermedad, entonces ya empezamos a ser un poco más laxos con la lectura de la escritura, más laxos con la venida a la iglesia. El domingo me invitaron a un almuerzo, pero hay que estar en la iglesia. Pues estoy en la mañana y luego me voy para el almuerzo y ya no vuelvo más. Pero entonces el tema aquí es, ¿a quién le hago caso? ¿Al Señor que hace invitación a una convocación santa? ¿O a mi familiar, teniéndolo entendido como lo que acabamos de ver, el Señor mandando su mejor ejército para reclamar sus esclavos? ¿A quién obedezco? Sigamos entonces avanzando, hermanos. Les pido que por favor ubiquen Primera de Pedro 4:4. Primera de Pedro 4:4. Cuando lo tengan allí, quiero que veamos, o mientras lo están ubicando, veamos lo siguiente. Vamos a ver Primera de Pedro 4:4. Primera de Pedro 4:4. Entonces, ¿en qué confía Faraón? ¿Qué fue lo que vimos que confiaba Faraón? Faraón confiaba en su ejército y decía que era el mejor ejército del mundo conocido en esa época porque ellos eran una superpotencia. Y manda lo mejor que tiene. Es decir, Faraón confiando en sus recursos. Faraón confiando en sus recursos para conseguir lo que él quiere. Esto nos deja ver algo. Muchas veces nosotros también confiamos en nuestros propios recursos, pero no buscamos al Señor para nada. Hoy en día tenemos muchas situaciones en donde preferimos el consejo del amigo antes de ir a buscar en las escrituras, donde preferimos el consejo de algún familiar antes de ir a las escrituras y confirmarnos buscando la voz de Dios. Y luego sí, buscar de pronto algún amigo que nos hable del Señor, que nos hable de las escrituras, que indirectamente no es buscar al amigo, es buscar la voz de Dios en el amigo. Pero esto con la tecnología ha desaparecido y poco a poco tiende a desaparecer. Si usted tiene un problema amoroso, ¿a quién va a buscar? ¿A quién le pregunta? ¿A ChatGPT? ¿Le pregunta a Gemini? Y esa es la situación que hoy en día tenemos. Ustedes saben de que ChatGPT y Gemini es como si fuera una persona que estuviera al otro lado y yo le puedo preguntar y me responde como si fuera una persona, como si tuviéramos interacción. Pero entonces vamos a cambiar las Sagradas Escrituras, el consejo que viene de las Sagradas Escrituras mediante la predicación, mediante el consejo con el pastor, mediante la comunión entre los santos, por ir a hacer una consulta en Gemini o en ChatGPT o en Claude. Aquí el tema, hermanos, cada vez se nos vuelve más complejo porque aunque son herramientas que hay que tener presente de que el problema no es la herramienta sino el indio, aquí el problema es que nosotros empezamos a confiar en las herramientas en vez de ir a buscar al Señor. Si me pasa algo o yo quiero buscar en algún consejo respecto, voy a dar inicio a algún negocio. ChatGPT, ¿cómo se crean los negocios de no sé qué? Gemini, ¿cómo hago yo créeme un plan de negocio para hacer tal cosa? ¿Por qué no buscamos al Señor más bien y le preguntamos y le pedimos al Señor que nos guíe? No, ChatGPT o Gemini, tal cual como haría Faraón,
vamos a recuperar los esclavos, lo mejor que yo tengo, mis recursos, vamos a ir por mis recursos a buscar lo que yo quiero. Esto, hermanos, es importante que lo tengamos porque esto nos pasa hoy en día. Nosotros preferimos confiar en todo menos en Dios. Y hay que buscar siempre el consejo del Señor, los recursos vastos y suficientes que el Señor nos da a través de las Escrituras, a través de los medios de gracia, como la oración, la comunión de los santos y todos los medios que nos permite el Señor para que podamos crecer en nuestra fe. Primera de Pedro 4:4 dice lo siguiente: a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Noten ustedes que ellos en esta época donde Pedro está hablando sobre esta situación, está diciéndole lo mismo que se nos está hablando a nosotros hoy en día, 2026, que a estos, es decir, nuestros compañeros de trabajo, se les hace extraño cuando nosotros les decimos, no, ya no voy a ir o termino el partido y me voy. O, por ejemplo, cuando me niego a ir a alguna invitación de algún compañero del trabajo porque es que es la despedida de año en un domingo, vamos a hacer un asado. O me niego a alguna situación en el día del Señor, me niego porque es que el que está llamando a santa convocación es el Señor. Y el texto en 1 Pedro 4:4 nos dice de esas personas, nos dice, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. ¿Por qué es importante que sepamos esto, hermanos? El guardar el día del Señor es ¿para quién? ¿Solamente para la iglesia? Para toda la humanidad. Es un mandato de creación. Recuerden ustedes cuando se está creando el mundo, el Señor dice del séptimo día, que dice antes de la caída. Antes de la caída hay dos cosas: el matrimonio, tenemos también el trabajo antes de la caída y tenemos otro mandato antes de la caída. El mandato que tenemos es el de guardar el día de reposo, el día del Señor. Por eso es que es importante tener presente a quién le estamos obedeciendo o a quién le estamos desobedeciendo. Una vez, como ustedes ya lo sé que lo saben, que tomaron al apóstol Pedro y le dijeron y le prohibieron hablar en el nombre del Señor. ¿Recuerdan ustedes el apóstol Pedro qué les dijo al Sanedrín? Que juzguen ustedes mismos a quién le habría de hacer caso, al Señor o a ustedes. Esa es la misma respuesta que usted debe decir para su alma. Tampoco vaya a maltratar usted a su familiar. No, yo no le hago caso a usted sino al Señor. No, busque la manera diplomática. No hay que entrar en conflicto. Ahí entonces vendrán versículos bíblicos a su mente y a su alma como que tienen ustedes que ser astutos y sagaces como la serpiente, pero mansos como la paloma. No voy a entrar yo en conflicto de frente con mis familiares a decirles, no, yo no voy a eso porque es que eso es un lugar de perdición y ustedes allá están. No, o sea, el tema es de sabiduría y poder saber sortear las situaciones como deben de ser, porque si no, entonces usted va a ser para ellos un fanático que el día de mañana, que el día quiere usted presentar el evangelio, ya le van a cerrar a usted la puerta de entrada. Sea así, astuto como una serpiente, pero manso como una paloma. No entre en conflicto simplemente así porque sí. Sepa usted decir las cosas de manera muy amable, decir, qué pena, yo los domingos no voy a poder asistir a este almuerzo porque es que yo los domingos asisto a una iglesia. Entonces, de la manera más diplomática, más decente, responda usted y dé razón de su fe, pero no entre en ese conflicto que muchas veces es innecesario entrar en conflictos. Sigamos avanzando, mis hermanos. Éxodo 14, 10 al 14. Leo para ustedes. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad
firmes y ved la salvación que Jehová hará con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Aquí quisiera ver esto en varias partes. La primera parte que yo quiero que ustedes vean es un contraste. Vean ustedes el contraste que tienen los israelitas, que es lo primero que ellos hacen. Miran y ¿quién viene detrás? Los egipcios. ¿Y qué empiezan ellos a temer? A empezar a reclamarle a Moisés que cómo es posible que los saca de Egipto, los saca para el desierto para matarlos, que cómo es posible, y empiezan a hacer reclamos a Moisés. Y viendo algo particular, ¿fue Moisés el que los llevó para allá? ¿Quién fue? La nube, Dios mismo, la nube. O sea que la nube va y los pone allá y ellos van y le hacen reclamo a Moisés. O sea, ¿cómo es que funciona eso? Ahí el tema es que ellos tienen una visión carnal de la situación. Y en contraste, ven ustedes que en la nube los lleva allá y los pone en semejante peligro. ¿Y cuál es la interpretación de la situación por parte de Moisés? No teman, estén tranquilos, que el Señor va a pelear por ustedes. Es decir, ¿cómo hizo Moisés para saber eso? Si todavía no había pasado eso, el mar rojo no estaba abierto, ¿cómo iba a saber Moisés que el Señor iba a hacer eso? Hebreos nos contesta lo siguiente y nos dice Hebreos de que Moisés creyó en Hebreos 11:27, para que lo tengan ustedes allí en sus notas, en Hebreos 11:27, que les pido que por favor lo ubiquen. Hay una diferencia entre Moisés y las personas que estuvieron allí. ¿Qué diferencia ven ustedes en Hebreos respecto de Moisés y los hijos de Israel? En la misma situación estaban los dos. Moisés también estaba ahí encerrado y Moisés también estaba en peligro de muerte, igual que los demás. Pero ¿cómo interpreta Moisés la situación? ¿Qué es lo que dice Moisés en Hebreos? Se sostuvo como viendo al invisible. Moisés no dijo, esperen un momento que el Señor va a abrir el mar rojo. Él no sabía que se iba a abrir el mar rojo. Moisés lo que les dice es, esperen, estén quietos y esperen la salvación del Señor. Y esos egipcios que ustedes hoy ven, nunca más para siempre los veréis. Es la interpretación que Moisés le da, la misma situación que le da las otras personas que ven con sus ojos de la carne, que alzan su mirada, miran los egipcios y se atemorizan. Moisés también los vio, pero Moisés mira al Señor como viendo al invisible, dicen Hebreos. Sigamos entonces, mis hermanos, avanzando. Aquí, hermanos, también nos llama la atención algo, y es que estas personas que están en peligro tienen un problema grave, y es el siguiente. A ellos se les olvida lo que sucedió en Egipto. El Señor peleando por ellos allá en Egipto con las 10 plagas. ¿Cómo van a pensar ellos que el Señor despliega semejante poder en Egipto para ir a matarlos en el desierto? Y le hacen reclamo a Moisés que hubiese sido mejor que los dejara allá en Egipto que morir en el desierto. Lo ilógico acá y lo irracional acá es que si ellos ven el despliegue de poder del Señor allá en Egipto y vienen y están en semejante peligro, ¿cómo van a pensar que el Señor los saque de allá para matarlos allá? A nosotros se nos olvida muchas veces las cosas que el Señor ha hecho durante nuestra vida y llegamos hoy y tenemos hoy un problema y se nos olvida lo que el Señor ya ha hecho por nosotros en el pasado. Eso ocurre siempre. Usted no sabe, por ejemplo, de la cantidad de peligros que el Señor les ha guardado a cada uno de ustedes. Lo sabremos algún día, pero también ustedes son conscientes, si ustedes algún día se detienen en sus casas y se ponen a pensar de los peligros y de las cosas que el Señor ha hecho en el pasado por ustedes, y hoy eso lo que les permite a ustedes es decir, Dios proveerá, aunque ande en valle de sombra de muerte, el Señor es el que proveerá, porque su vara y su callado me infundirán aliento. El tema aquí es que se nos olvida lo que el Señor hizo antes para hoy estar otra vez en medio de mucha angustia. Eso pasa aún hoy, pero Éxodo
fue escrito, así como todo el antiguo pacto, fue escrito para nuestro conocimiento y para nuestra formación. Es como si tuviéramos un tutor y una nodriza explicándonos, miren, les voy a explicar qué pasó con Egipto, pasó con que no pase esto con usted, y comienza a explicarnos todo eso, para que nosotros veamos en la situación en peligro en la que ellos estaban, que seguramente usted y yo en algún momento estamos o estaremos en alguna situación de peligro, pero recordaremos entonces que las escrituras dicen que no nos olvidemos de las cosas que el Señor ha hecho en el pasado y que hoy también sigue operando el Señor. Sigamos viendo. En el versículo 13 dice lo siguiente: y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes. Noten ustedes que lo primero que llegan es que le hacen el reclamo a Moisés. Moisés escucha el reclamo y lo primero que les dicen es, en medio de semejante peligro, les dice, esperen un momento, no temáis. Eso lo que busca es aquietar sus corazones, dejarlos tranquilos a todos ellos y establecerlos en perfecta paz delante de Dios. Sí, hay un peligro, claro, pero les dice Moisés, no temáis. Y él, con su, seguramente su aspecto tranquilo, de que él no está temiendo, aunque el peligro viene, él está tranquilo. Es como cuando un padre de familia le dice a los niños, tranquilo, esté tranquilo. Si el niño ve a su padre que está tranquilo, pues él también se tranquiliza. Lo mismo sucede con la esposa. Si ve que el esposo está tranquilo, pues ella también se tranquiliza. Aquí sucede exactamente lo mismo. Moisés les dice, no temáis. Y la segunda palabra que les dice es, estad firmes. Eso significa que todo intento de autoayuda debe terminar y todas las actividades de la carne tienen que cesar. Simplemente les está diciendo, tranquilos, no teman y quédense ahí quietos, firmes, no se muevan. Salmo 46, versículo 10. Salmo 46, versículo 10 dice lo siguiente: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¿Y cómo es posible esto? Noten ahora el versículo 13, la parte B, y el versículo 14. No simplemente les dice, estad quietos y estad firmes. Les dice que pongan en acción su fe. No es, tiene que ser una fe pasiva, es una fe activa. ¿Qué les pide Moisés a la nación de Israel? Que miren con los ojos de la fe. Y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Imaginen ustedes la situación tan compleja que tienen ellos ahí, y llega Moisés y les dice esto: y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Aquí estamos viendo es una visión espiritual de las situaciones, no una situación, una visión física de las situaciones. Y esto nos lleva a reflexionar en lo siguiente: estas personas vieron las 10 plagas, las vieron. Estas personas están viendo algo sobrenatural, están viendo una columna de nube y de fuego, la están viendo. Y a pesar de eso no creen. ¿Qué muestra eso, hermanos? Que por más que un muerto resucite y venga y se le presente a uno de nuestros familiares y le predique el evangelio, ¿se va a convertir esa persona aunque el muerto resucite? ¿Recuerdan ustedes Lucas 16, cuando tenemos a esta persona, déjame ir a donde mis hermanos a mostrarles de que este lugar sí existe? ¿Y qué les dice el padre Abraham? ¿Qué les responde? Les dice que entonces tienen dos elementos para que puedan creer. Dos elementos. ¿Recuerdan ustedes cuáles dos? A Moisés y a los profetas tienen. A ellos oíd. ¿Qué le quiso decir a Abraham? Abraham lo que le quiso decir es, mire, así usted se salga de aquí y se vaya para el mundo de los vivos y les predique el evangelio, ellos no van a creer. Por más de que un muerto resucite y ellos lo vean, no van a creer. ¿Por qué sucede aquí en Egipto? Por más de que ellos vean las 10 plagas y vean una nube y de fuego, la ven ahí y a pesar de eso no creen. Eso sucede, hermanos, porque aunque sucedan la calidad de milagros que sucedan, como sucedió en el momento en el que se sanaron los 10 leprosos, ¿recuerdan ustedes los 10 leprosos? ¿Cuántos fueron a agradecerle al Señor? Uno, y los otros no, siendo sanados de la lepra. Cualquier milagro puede suceder, cualquiera,
Pero si no ocurre la operación del Espíritu Santo regenerando la vida de la persona, que es el milagro del nuevo nacimiento, cualquier otro milagro que se presente no va a servir para que se salve. Solo uno, y es la operación del Espíritu Santo abriendo el corazón del elegido para que con fe y arrepentimiento pueda escucharme a mí, pueda escuchar al pastor, pueda escuchar a la persona que venga y le presente el Evangelio. Si no, simplemente es algo imposible. Por más de que usted vea que un muerto se ha resucitado, no sirve para que usted se salve, ni tampoco para que genere fe. Sigamos avanzando, mis hermanos, y leamos para finalizar 2 Corintios 4, 18. 2 Corintios 4, 18 nos recuerda y nos hace eco de lo que estaba viendo entonces Moisés en ese semejante peligro. Dice 2 Corintios 4, 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Qué era lo que Israel estaba mirando? Las cosas que se ven, ¿qué eran? El ejército egipcio y el mar. Eso era lo que ellos veían. ¿Y qué era lo que estaba mirando entonces Moisés? Estaba mirando a Dios y dice Hebreos que estaba sostenido como ¿qué? Como viendo al invisible. Eso era la diferencia entre Moisés y las personas que estaban con él. La misma situación, vista de dos maneras distintas.